¿Estoy peinado? ¿Anda la corbata bien? ¿Tengo los ojos azules? ¿O celestes? La camisa es celeste, ¿eh? ¿Ya? Buenos días, tardes o noches, depende de qué hora nos veas. Somos seis ortodoxos Pichus compartiendo con usted la palabra de Dios. Somos bautistas, nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios, que es lo que dice la Biblia, lo creemos, lo afirmamos y lo practicamos, lo compartimos. Si gusta usted entender un poco más, no que lo sepamos todo, pero aprendemos juntos, que es lo que la Biblia nos dice acerca de. Y acabamos de terminar precisamente la semana antepasada, Semana Santa, el Domingo de Resurrección. Eh, Sabemos que el Señor cuando resucitó en ese tiempo, estuvo 40 días más con los apóstoles, enseñándoles más cosas, que es lo que deberían hacer, cómo lo deberían de hacer, dejando sus mandamientos. Esta mañana, el domingo, ¿qué me dijo? Abril 7, domingo 7 de abril del 24. No, ya no llegamos a 25, ya me queda el 25, no, 24. Son las 10 de la mañana, como con 9 minutos, 10 minutos, algo así, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, entonces esos versículos están en lo que vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo de 6 al 11. La ascensión de Cristo es el título que tengo en la Biblia. Las Américas es la ascensión, ¿verdad? Me voy a pedir a ver si que me lean la Biblia, versión Reina Valera, versión antigua. ¿Qué título tiene? ¿Qué cabezado tiene? Hechos 1 del 6 al 11. Jesús asciende al cielo. Sí, del 6 al 11, ¿verdad? Bien, ¿me lees por favor del 6 al 11? ¿Cómo lo presenta la Biblia Reina Valera, versión antigua? Hechos capítulo 1, versículo 6 al 11 dice la palabra de Dios. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria hasta lo último de la tierra, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos, y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ah, horas por favor. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el amanecer, Señor, y el cuidado de toda la semana, el cuidado de la noche, Señor, y pues Padre, gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, venimos ante ti primeramente a ponerte esta predicación en tus manos, Señor. Tú eres el que guía, el que guarda y el que unge y el que usa, el que está predicando, Señor. Igualmente a cada pastor, misionero, maestro, evangelista que anda presentando y predicando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Tú síguelos guiando, Señor, síguelos cuidando, Señor, y pues Padre, síguelos usándolos. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, Señor, prepara los corazones y los sentimientos de cada uno de nosotros, Señor. Y pues Padre, que podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, también venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Tú conoces las situaciones que cada persona está, Señor, sean anhelos, angustias, tribulaciones, enfermedades, pérdidas, necesidades. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú seas el que guía, el que guarda, el que consuela, el que cura, Señor, y pues Padre, que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Te seguimos pidiendo por cada líder del mundo, Señor, cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Te los pedimos todos en tus manos, Señor, y te pedimos que los sigas guiando a cada uno de ellos, Señor. Y pues, Padre, nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Nuevamente, Señor, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, y pues, Padre, tú conoces las situaciones alrededor del mundo, Señor. Nada más te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, también te lo ponemos todo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo, perdona nuestros pecados. Amén.
Amén. Bueno, vamos a continuar entonces con la lectura en la Biblia de las Américas, Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11, como nos lo presenta la Biblia de las Américas, Biblia de estudio. Dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en ese tiempo el reino a Israel? El 7, y él le dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos, ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. 8. Pero recibiréis el poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judá y Samaria hasta los confines de la tierra. El 9. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. 10. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas. El 11 y cerramos. Y le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. Y cerramos. Para mí es una bendición poder compartir con usted la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios. Los versículos en sí nos dan una gran enseñanza. Pero ¿qué tema o qué más nos enseña la palabra de Dios? Bien, entonces dice el versículo 6, entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Era una pregunta constante del pueblo de Israel. ¿Por qué? Perdón. Porque estaban bajo el yugo romano y ellos esperaban un rey que viniera a librarlos de ese yugo romano en sí, pero ellos pensaban que Jesús era el rey que iba a venir a librarlos del yugo de Roma, pero no, vino a hacer la obra de redención primeramente. Sabemos que la segunda venida tiene ese propósito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de esto? Que pues las preguntas, Dios no se molesta porque le preguntamos por qué. Dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, restaurarás en el tiempo el reino a Israel. Es algo que debemos tomar en cuenta que Dios, pero no se molesta porque se les haga preguntas. Cuando hay problemas es cuando queremos mandarle a Dios que haga la voluntad de nosotros. Al revés, ¿verdad? Mandándole que haga porque si no haces como yo digo o como yo quiero, no voy a creer en ti. Voy a creer en aquel que haga lo que yo le diga. Y es a veces una posición humana tan constante a veces en todo que a veces exageramos las cosas porque no queremos entender que Dios es soberano. Lo que estamos viendo en este versículo es la soberanía de Dios. Vamos a ver qué nos dice, qué contesta el Señor ahí en Mateo 24:3. Dice la palabra de Dios. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Vemos entonces que le hacen una pregunta tremenda, ¿verdad? Vaya, vamos a decir que son dos o tres preguntas en una misma, porque dicen que y llegándose a él los discípulos aparte diciendo, dinos, una pregunta, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida? Y si nosotros leemos el capítulo 24 de Mateo, desde el 3 en adelante, nos da una información tremenda, pero es una referencia de los eventos que van a estar antes de la venida del Señor. Ya lo hemos visto, ya lo hemos analizado. Pero ¿por qué querían saber ellos todo esto? Porque querían adelantarse a todo eso, porque se pensaba, vuelvo a repetir, que el reino que estableció nuestro Señor Jesucristo era un reino terrenal. Y realmente no. Él vino primero a llevar la obra que su Padre le envió que hiciera por la humanidad, para beneficio o bendición de la humanidad. Es una pregunta recurrente que encontramos en los evangelios, que en esa posición que dice Lucas 17:20. Dice la palabra de Dios. Y preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Amén. Comenzamos a ver las contestaciones o respuestas del Señor Jesucristo. La venida del reino de Dios o con la venida de la segunda venida del Señor Jesucristo no es con advertencia y mucho hemos visto ese tema.
Y no nomás lo hemos presentado aquí, otros predicadores han sacado ese tema también, que la venida de nuestro Señor Jesucristo o la venida del reino celestial no va a ser con advertencia, va a venir, nos lo repiten mucho, ¿verdad? Dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, no va a decir. Pero, ¿qué es lo que nos dice? Pues está atento, porque como no sabes a qué horas, pues más bien ese es el punto, pon atención. ¿Por qué? Porque en 2 de Pedro 3:10 nos dice algo más todavía que por qué debemos estar atentos adelante. Dice la palabra de Dios, mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Gracias, Miguel. Y todas las obras que estén en la tierra serán quemadas. Dice, y los cielos, no dice un cielo, dice, ¿y los cielos serán qué? Pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán ¿qué? Quemadas. ¿Dónde más podemos encontrar esta información? En Miqueas 1:4. Nos da desde el Antiguo Testamento, nos deja saber que va a haber un fin para este mundo terrenal. Si lo tienes, qué bueno. Dice la palabra de Dios, y debajo de él se derretirán los montes y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. O sea, el poder de Dios va a entrar en acción, va a traer juicio a la tierra, va a destruir la tierra por medio del fuego, ya no por agua, por fuego. Para purificar de esa manera, si nosotros vamos a Apocalipsis, no más referencia, vemos que va a haber tierra nueva, cielos nuevos, y bajará una ciudad que se la nombra la Biblia la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Entonces ya no habrá sol, ya no habrá luna, y vemos todas esas referencias que están en la Biblia. El versículo 7 de los Hechos 1, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Amén. Y le dijo, gracias. No toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Cuando la palabra de Dios nos muestra esto, por naturaleza humana tendemos pero es que yo quiero saber cuándo. Y voy a ver y voy a buscar. Y muchas veces se comete el error de ir a cosas que no son buenas para el ser humano, para la creación humana. Por eso Dios no nos deja saber a nosotros nada que no sea bueno para nosotros. ¿Qué dice Mateo 24:36? Dice la palabra de Dios, empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Sino mi Padre solo, ni los ángeles saben, ni el Señor ni el Hijo sabe. Nada más quien el Padre está todo bajo su potestad, bajo su poder, bajo su derecho. Marcos 13:32. Dice la palabra de Dios, empero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Amén. Gracias. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Muchas veces queremos saber más, pero aún ni el mismo Hijo sabe por qué queremos nosotros querer saber algo que Dios sabe que nos va a hacer daño. Muchas veces porque queremos pensar que tenemos un poder. Aún los dones del Espíritu Santo no son nuestros, siguen siendo del Espíritu Santo. Cualquier don que tenga una persona no es propio, es pasajero como su vida. El único que tiene potestad en todo es el Padre. Aún el fin del mundo y todo eso, sabemos que nada más está en el conocimiento del Padre. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos que se va a acabar el mundo, ya viene el eclipse, y va a pasar esto, y va a pasar y comienzan a tratar de meter miedo a la gente, asustarla en lugar de... Estudia las escrituras, está alerta. ¿Qué es lo que te dice la palabra de Dios? Ahí en 1 Corintios 15:24 al final del capítulo, ¿qué dice? ¿Por qué traigo estas referencias? Para que entendamos que no es como el mundo quiere, sino como Dios tiene establecido en su propia voluntad, porque es soberano. ¿Verdad? ¿Lo tienes?
1 Corintios 15 dice la palabra de Dios: luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. ¿Cuántos versículos más tiene? ¿Sale? Dice la palabra de Dios: porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte, porque todas las cosas sujetó bajo sus pies, y cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, claro está exceptuado a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Si por la gloria que en orden a vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra hablo. ¿Hasta ahí? Es una enseñanza de realmente cuándo va a ser el fin del mundo y qué va a pasar. Si el Señor va a venir a reinar 1000 años y después que pasen esos 1000 años va a ser entregado el reino al Padre, entonces vendrá el fin y el mismo Hijo se sujetará al Padre, pero en el transcurso de esos tiempos antes va a pasar otras cosas, otros eventos, pero no es como muchos quieren presentar para asustar, para impresionar, es que ya se va a caer, no, falta que se haga presente el hombre de pecado, falta que se haga presente la venida del Señor, el arrebatamiento, que es lo más próximo de la iglesia de Cristo. Todas esas cosas tenemos que tomar en cuenta, pero tenemos ansias en conocer como los apóstoles, como los fariseos, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a venir? Hemos esperado mucho y no ha venido. Todo tiene su tiempo. Nosotros podemos ver en Gálatas 4:4 que en el tiempo de Dios, no el tiempo del ser humano, porque Dios no está sometido al tiempo. ¿Qué es lo que dice ahí en Gálatas 4:4? ¿En el tiempo de quién? ¿En el tiempo del hombre? No. ¿En el tiempo de quién? Si me lo lees, está bien. Dice la palabra de Dios: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Hecho súbdito de la ley, gracias. Más el tiempo de Dios. Dios no está sujeto al tiempo. El tiempo está sujeto a Dios. Porque para Dios 1000 años del ser humano es como la vigilia, dice la Biblia, que pasó, o el día de ayer, o como la hierba. Encontramos mucha información, pero ¿qué dice la Biblia? No es que digo yo, o qué dice alguien por tener más videos, o por verme importante. ¿Qué dice la Biblia? Si nosotros analizamos la Biblia, dejamos eso en un lado de que pues es que la Biblia no está bien escrita. Si dejamos todo eso y buscamos realmente la información que nos debe interesar, que el Señor vino a este mundo para pagar por nosotros los pecados y que ascendió al cielo, mostrando que dejaba su vida terrenal como hombre, como ser humano, y entraba a ser que glorificado nuevamente y abriendo la puerta del cielo, preparando el camino para que todo aquel que verdaderamente quiera entender y creer en él no se pierda más que en la vida eterna. Pero si no tenemos ese conocimiento, entonces, ¿cómo? Hay un versículo en la Biblia que está en 2 Corintios que dice que todo se debe analizar espiritualmente o discernir. Si me lo gusta, pero según 1 Corintios, no me acuerdo realmente el versículo. ¿Por qué esa referencia? Por lo que nos dice la palabra de Dios, lo que nos enseña la palabra de Dios. Tengo muchos versículos que no tengo las citas donde exactamente, pero la Biblia lo dice, que se debe discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Sí, ese mismo, ahí démelo, por favor.
Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Porque se han de examinar espiritualmente. ¿Cómo podemos examinar las cosas de Dios? Espiritualmente. ¿Y cómo tenemos el Espíritu Santo en nosotros? Entendiendo que la obra de Cristo vino a ser por la humanidad. Porque podemos entender intelectualmente, pero no espiritualmente, que no es lo mismo. Espiritualmente es otra cosa. Espiritualmente podemos entender lo espiritual y Dios nos da esa capacidad. ¿Con quién? En Cristo Jesús. Hay un versículo también que dice que nos guiará a toda verdad, el Espíritu Santo. En Juan me parece. Juan 16, 13 al 15. Sí, a ver. Dice la palabra de Dios, pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío es, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y los hará saber, ¿verdad? El Espíritu Santo mora en las personas, pero cuando hemos entendido realmente por qué, para qué, cuál es el propósito de que el Espíritu Santo muere en mí. Tengo vida eterna. ¿Cómo puedo asegurar? Soy salvo. Si no he entendido que las cosas espirituales se deben discernir espiritualmente. ¿Te dije gracias, Nick? Okay. Porque es que no podemos intelectualmente decir, no, es que, no. Dios tiene su modo, su sistema de enseñarnos su autoridad y su bendición para el creyente. Dios no obliga a nadie a que tienes que creer a fuerzas, porque no es autoritario. Él mismo puso en cada ser humano el libre albedrío, por decirlo de alguna manera. O sea, la libertad de decir qué quiero, no quiero, si quiero. Pero si no tenemos el Espíritu Santo, es imposible que entendamos lo espiritual. ¿Por qué digo todo esto? Pues, ¿de qué manera podemos tener el Espíritu Santo de Dios cuando aceptamos a Cristo como nuestro único pastor? ¿Por qué? Para que nos dé vida y vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por medio de quién? De su Espíritu Santo. ¿Cómo podemos entenderlo? Porque están locos. ¿Cómo piensan eso? ¿Cómo quieren eso? Es que no estoy hablando intelectualmente, estoy hablando espiritualmente. La única vida espiritual que puede tener el ser humano es por medio del Espíritu Santo de aquel que murió en la cruz y del Padre. ¿Por qué? Porque dice ahí en 2 Corintios 4:4. Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ah, gracias. ¿De qué manera tiene cegado el entendimiento del ser humano? Déjeme decirle que la Biblia nos enseña por qué. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios en Romanos, ¿qué es? 4, no me acuerdo, pero sí lo dice. Si lo tienes, qué bueno, si no, nomás de referencia. Porque voy a otro punto, espérame. Búscame Mateo 12:43. Fíjese viendo que dice, démoslo hasta el 45, porque es toda los tres versículos. Mateo 12, 43 al 45. Dice la palabra de Dios, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Así acontecerá. ¿Por qué? Gracias a mí. Oímos la palabra de Dios. Si conocen la Biblia y saben del sembrador, sabemos de qué se refiere. La palabra de Dios es la semilla. Y donde crece es según la tierra en que cae. Pero ¿qué hay en el ser humano que no lo deja avanzar? Una ceguera que tuvo a causa del pecado original. O
pecado heredado, como usted lo conozca o lo quiera mencionar. Cegó el entendimiento. Y es que yo no estoy poseído. El tener un espíritu no quiere decir que tiene infestación. O que no. Un espíritu no controla a un ser humano, pero sí lo manipula. ¿Y qué hay? ¿Qué dice la Biblia? Que cuando oye la palabra de Dios, ese espíritu sale. Pero si aquella persona que oyó la palabra de Dios le entendió, pero no le convino, no la aceptó, su estado espiritual viene a ser peor que lo primero. ¿Qué es lo que debemos hacer? Que es Cristo el que nos abre el camino, el entendimiento. El Padre así le plació mandar a su Hijo para que recibiéramos la bendición de poder entender lo que nos está hablando. Eso fuera, no, si usted quiere, hay muchas creencias, hay muchas religiones, pero hay un solo camino. Ningún líder espiritual, dice lo que dijo el Señor Juan 14:6, ¿verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El único líder espiritual que ha tenido el honor de adjudicarse esas palabras. Yo soy el camino. Y cuando dice yo soy, nos acordamos del Antiguo Testamento. Cuando fue a Moisés a librar al pueblo de Egipto, diles que yo soy, el yo soy antiguo, se hace nuevamente presente en el Nuevo Testamento. Yo soy el camino. No hay muchos caminos, no hay muchas veredas, pero las cosas secretas de Dios son de Dios. Él nos revela qué es lo que quisiéramos, pero depende de nosotros qué es lo que queremos hacer. No nos va a forzar, ¿verdad? Por eso allí en Hechos 1:7, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios. Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en la sola potestad. Gracias. No nos metamos en las cosas de Dios. Es que yo quiero saber, es que yo oigo voces. Y sí, lo creo que oye voces. No estamos solos. Hay tantas cosas que dicen, pero pruebas, ninguna. La prueba que sí hay aquí es huestes espirituales. Efesios 6:12, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Gracias, nos está dando la lista completa que es la lucha del ser humano, del cristiano, y del ser humano en sí. Porque cuando el ser humano no se dispone, no se da la oportunidad de conocer la palabra de Dios, pues no quiere saber nada, simple y sencillamente. ¿Por qué Dios? ¿Y qué dice allí Deuteronomio 29? Dice la palabra de Dios, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Gracias, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas le pertenecen a Dios. Dios no nos va a dejar conocer cosas que nos van a dañar. ¿Por qué queremos culpar a Dios de que esconde las cosas? No las esconde. Sabe muy bien la condición humana, que piensa más terrenalmente en riquezas, en poder, en cosas vanas. No que sea mala la riqueza, no que sea mala el dinero, no que sea mala las cosas buenas, sino poner todo eso en lugar de Dios y el ser humano. ¿Por qué hay tantas cosas ahorita de guerra y rumores de guerra que la palabra de Dios nos enseña? De esa manera que estamos en principio de dolores, ahí en Mateo 24. ¿Qué es lo que está peleando el mundo entero? ¿No estamos viendo cómo anda Rusia, Ucrania, la OTAN con Rusia, México, Ecuador y otros países más, queriendo el poder porque nosotros podemos más que tú, porque nosotros somos mejor que tú, porque nosotros somos más ricos que tú, porque nosotros tenemos mejores ropa que tú? ¿Y eso qué? ¿Qué te vas a llevar? Porque tarde o temprano, seas quien seas y tengas lo que tengas, va a perecer todo aquí en la tierra, y tú mismo. Y al último, y lo digo y lo repito, de esa tumba y esa cruz no queda nada tampoco. No queda nada, y no nos llevamos nada. No hay mejor cosa que poner atención que es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Josué 1:8? Dice la palabra de Dios, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca,
Antes de día y de noche meditarás en él, para que no guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces vas a prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué? Este libro de la ley, ¿cuál ley? La ley de Dios para el ser humano. ¿Qué dice según Timoteo 3:16? Toda escritura, ¿verdad? ¿Por qué estas referencias? Para que entendamos que está escrito en la Biblia. No es invento mío. No es que quiero yo. Es que ustedes, no. Todos estamos sometidos al mismo sistema de salvación o perdición en este mundo. Salvación al reino celestial o perdición en este mundo. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Amén, gracias. ¿Qué es lo que entendemos? Que Dios nos da reglas. Dios nos dice, mira, mandamientos, estatutos, pero ese es el problema con el ser humano. Es que yo quiero saber más, que te va a hacer daño. Es que cualquier acto que tú o yo, como padres o como abuelos o como tíos o como hijos, hagamos, va a repercutir en las personas que nos rodean, sea para bendición o sea para maldición. Pero cuando nos toca pagar, nos quejamos, ¿por qué Dios permite? Pues, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Cuánto estás haciendo de la voluntad de Dios en tu vida? Seas creyente o no seas creyente, la palabra de Dios es para todos. Y al creyente como al no creyente, lo juzgará Dios mismo. A todos se nos va a pedir, pues, es que aquí en la tierra, esta tierra va a ser destruida. Cielos y toda la tierra, lo que en ella hay, o todas las obras, van a ser, según segunda de Pedro 3:10, ¿verdad? Serán quemadas, serán destruidas, será purificada la tierra a manera que Dios la limpie como en el diluvio, ¿verdad? ¿Qué dice Hechos? No, perdón. ¿Qué dice el versículo 8 de Hechos? Hechos 1:8 dice la palabra de Dios, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta el último de la tierra. Y hasta el último de la tierra, siendo unos que esparcidores de la palabra, o sea, con ánimo, con gozo, porque es un honor, un privilegio servirle al Señor, servirle al Padre, servirle al Dios poderoso. Podrán decir lo que digan, podrán tener lo que tengan, pero al último, ¿quién va a pedir las cuentas? Hay un castigo y hay recompensa. ¿Qué esperamos? ¿Bendición o maldición? ¿Qué buscamos? ¿Qué estamos haciendo? Es que no es lo malo tan malo, ¿será? Dice en Isaías, no recuerdo el versículo, que en estos tiempos hay quienes a lo amargo le dicen dulce y a lo dulce amargo, a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que la Biblia nos especifica. Lo que antes era malo, ahora es bueno. Es que no puede ser malo. ¿Y qué estamos viendo? ¿Qué estamos mirando en estos tiempos? Y luego queremos que Dios nos pase las cosas. Dios es justo y verdadero. Nos da la oportunidad de razonar, de buscar, de inspeccionar. Es que voy a estudiar para eso. Pues si no estudias esa carrera y todo lo referente a eso, no vas a tener nada. Todo ser humano, toda persona que habita este mundo, tenemos un alma. Y esa alma es la que va a pagar el precio, según la decisión de cada quien. Es que Dios no va a mandar a nadie, ni tiene razón. Dios no, pero el mismo hombre que va detrás del enemigo. Es que no es tan malo, ¿no? Será. Cada quien tiene que ver por sí mismo, ¿eh? Nosotros nomás enseñamos que dice la Biblia, que dice Lucas 24:48. Dice la palabra de Dios, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y vosotros sois testigos, ¿por qué? Porque sabemos. ¿Y a quién se refiere? A los apóstoles. Ellos me serán testigos. Ahí en Juan 17:20, el Señor hace una aclaración. ¿Quiénes son aquellos testigos? ¿A quienes corresponden a este tiempo? Si lo tienes, qué bueno. Si no, ¿me lo lees, por favor? Dice la palabra de Dios, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén.
No ruego nomás por eso, sino lo que han de creer. ¿Por qué? Por la palabra de quién? De ellos. ¿De quién? De los apóstoles, de los testigos. Debemos estar con ahínco, con gozo, compartiendo la palabra de Dios. Oigan o no oigan, crean o no lo crean, la palabra de Dios tiene que ser predicada, ¿verdad? Por eso nos habla también a nosotros en Juan 15:27, ¿qué dice? Juan 15:27. Dice la palabra de Dios, y vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. Y vosotros daréis testimonio, gracias a Dios, porque vosotros estáis como, no, Porque estáis conmigo desde el principio. porque estáis conmigo desde el principio. ¿Qué dice ahí en Juan 17:21? Dice la palabra de Dios, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. ¿Cómo podemos entender todo esto, gracias a Dios? Ahí, ¿qué leímos ahorita el 8, verdad? ¿No qué fue? Dice, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo. O sea, lo que nos manda, lo que nos establece, nos da los estatutos, nos da base a que tenemos el Espíritu Santo de Él para poder entender lo que nos está mandando que hagamos, ¿verdad? Para que todos sean una cosa como tú, Padre, en mí, dice ahí en Juan 7:21, y yo en ti, y también ellos serán en nosotros una cosa. ¿Quién? Todos los creyentes, todos aquellos que realmente hemos dicho sí. ¿Es fácil llegar a Cristo? No, no es fácil. Que la salvación no te cuesta nada, ciertamente, pero tu vida cristiana, tu vida pasada, debe quedar atrás. Porque si hay un arrepentimiento genuino en tu persona, hay un perdón genuino y tu salvación está próxima. Cuando venga el Señor seremos confirmados, veremos de otra manera. Si no nos damos la oportunidad para conocer la verdad y la verdad nos haga libres, pues entonces no hemos conocido nada, no hemos entendido nada. ¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios nos muestra su amor ahí, como dice Romanos 5:8, como dice. Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí mismo en Romanos 5:1 no es referente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. ¿Sí, verdad? Señor nuestro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? El versículo 9, ¿qué dice de el capítulo 1 de Hechos? Dice la palabra de Dios, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Gracias, amigo. Una nube lo recibió, no fue un carruaje de fuego, como Eliseo tampoco se fue en el carruaje de fuego, porque, ay, no, es que siempre salen con otras cosas que no tienen nada que ver con la Biblia ni con Dios. Si me enseñan muestras, pruebas físicas, voy a creerlo, de tantas cosas que se dicen, pues no nomás de palabras. Dios ha mostrado su amor y ha enviado a su Hijo con un propósito a este mundo, para que el mundo sea salvo por él. Ahí en Juan 3:17, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Juan 3:17? Dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Más para que el mundo sea salvo por él. No, no envió para que... Entonces, pero ya vino y ya se fue. Lo vimos que partió, dejó este mundo para ser glorificado nuevamente con el Padre, gozando aquella gloria que antes tenía con él. Ya dejó este mundo terrenal, ya no tiene el cuerpo terrenal que tenía antes, ahora es un cuerpo glorificado. Desde un principio, el cuerpo de Cristo fue diferente de nuestro Señor Jesucristo. Cuando fue sacrificado en la cruz, toda su sangre fue sacada de su cuerpo y aún así resucitó. Aunque hay muchos que dicen, no, no resucitó, es que tuvo un ataque, sí, y la lanza que le atravesó los pulmones y el corazón
Digo, podemos poner muchas excusas para no hacer o poner atención a la palabra de Dios, pero nos damos cuenta que si analizamos profundamente y tenemos suficiente cerebro, que es error o erróneo todas las excusas o pretextos que saca el ser humano para no creer en Cristo Jesús, aún con la confirmación de que es el Hijo de Dios y que vino a este mundo a morir en la cruz por nuestros pecados, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? El testimonio de los apóstoles, y no nomás de los apóstoles. Allí en el versículo 10, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos. En vestidos blancos. ¿Qué dijimos que? Cierto. Allí en Hechos 1:2. Dice la palabra de Dios, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que eligió, fue recibido arriba. Fue recibido arriba. ¿Otra vez dónde? La gloria que antes tenía, como dice ahí en Juan 17, con el Padre. Volvió, ya no es un ser humano común y corriente, no, es glorificado, volvió a su gloria. ¿Para qué? Para que el ser humano tenga esa fe y esa esperanza, porque dice primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera de Juan 2, 1 y 2. Dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo sigue actuando, su Dios sí está en el reino, está a la diestra de Dios Padre, pero intercediendo por cada creyente. ¿Por qué? Porque ahí está el enemigo. ¿Te dije gracias, hija? No. Okay. Está el enemigo que acusando. Mira, y son tus hijos. Mira, así como en este mundo acusan a los creyentes. Mira, y son creyentes. Y mira estos fanáticos. Y mira estos hipócritas. Y mira este y mira el otro. Pero en realidad, ¿cuántos saben de la palabra de Dios? ¿Cuánto creen de la palabra de Dios? ¿Hasta dónde llega el entendimiento de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nadie se pierda. Ahí en Hechos 4:12 nos dice que no hay otro nombre dado debajo del cielo a los hombres en que pueda ser salvo más que en Cristo Jesús. Por eso que es la insistencia. Cristo no vino de Oquis al mundo, vino con un propósito divino, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 10 de Hechos? ¿Sí? ¿Ya me lo leíste, verdad? O el 11, perdón. Dice la palabra de Dios, los cuales también les dijeron, varones galileos, que estáis mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. ¿Por qué le dijeron esto ahí en Lucas 24:4? Lucas 24:4. Dice la palabra de Dios, y aconteció que estando ellas espantadas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Juan 20:12. Dice la palabra de Dios, y vio a dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados a una cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Había sido puesto. Fíjese bien cómo la palabra de Dios nos va dando toda la información que recibimos. ¿Y la venida del Señor cuándo es? ¿Cómo va a ser? ¿Y qué dice Mateo 24:30? Dice la palabra de Dios, entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Amén. Así como se fue, dijeron los ángeles. Fíjese los ángeles. Porque es necesario que entendamos que los ángeles están al servicio de Dios, los ángeles celestiales, no los ángeles caídos. Están al servicio de Dios y son los que vienen a comunicar o vinieron a comunicar directamente a los seres humanos. Ahora, en estos tiempos ya no envía a los ángeles de esa manera, porque según Hebreos 1, del 1 al 3,
nos habla acerca de cómo nos habla ahora, de qué manera, porque es necesario que entendamos todas las cosas que la Biblia nos enseña para que nadie nos engañe y podamos entender que la salvación del ser humano es necesaria, primeramente entenderlo, que hay algo en nosotros que no nos deja avanzar, que nos tiene ciegos, pero viene la palabra de Dios y quita la venda, pero si no la aceptamos, es en vano. ¿Qué dicen? Hebreos 1:1 al 3 dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres de por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero fíjese toda la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo y aún sigue haciéndola, intercediendo por cada creyente. Y tenemos la esperanza, esa esperanza bienaventurada que tenemos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que la Biblia nos dice ahí en Marcos 13:26, nos da más información acerca de. Marcos 13:26 dice la palabra de Dios: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. Gracias, mucha potestad con el poder completamente y glorificado. Ya no es el mismo Jesús que el terrenal, es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Le dio el Padre toda la potestad, todo el derecho. ¿Por qué? Filipenses 2, del 5 al 11. Filipenses 2:5 al 11 dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. A la gloria de Dios Padre, que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. Toda la información que nos está dando, gracias a Dios, nos deja entender que el plan de Dios sigue caminando, aún no ha terminado. Va a terminar cuando esta tierra sea deshecha, sea quemada, todas las obras que en ella hay, los cielos y todo lo que está en el espacio será quemado. No dice el cielo, y la Biblia nos da a entender de 3 cielos. No dice que el tercer cielo va a ser quemado, dice los cielos. ¿Qué es lo que debemos poner atención? ¿Qué dice Juan 14, 1 al 3? Y cerramos. Dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare lugar, vendrá otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Gracias. Creemos esa promesa. Creemos que va a venir por nosotros. Y lo creemos, que bendición, porque en realidad es la verdad. Todos los eventos bíblicos o profecías bíblicas antiguas se han cumplido hasta esta fecha. Y vemos ahí en Mateo 24, no recuerdo los versículos. Me dije 24, ¿verdad? 24, capítulo 24 nos da información desde el 3 en adelante, me parece, acerca de los eventos. Y si nosotros leemos ese capítulo, lo analizamos, nos damos cuenta que principios de dolores no es el fin. Ya vimos allí en 1 Corintios 15:24 en adelante, que nos enseña que el reino, ¿cuál reino? El reino celestial, cuando venga el Señor a reinar 1000 años en la tierra y su iglesia venga con él y sus santos ángeles.
vengan con él a reinar en la tierra por 1000 años, luego será entregado el reino a quién, al Padre. ¿Para qué vino Cristo? No vino a hacer una promesa en vana, sino una promesa sincera y con pruebas suficientes. Si analizamos ese capítulo y vemos las acciones en este mundo, cómo se están desarrollando, nos damos cuenta que dice guerras y rumores de guerra, nación contra nación, habrá eventos naturales, temblores, lo que sea de la naturaleza, terremotos, todo eso, pestes que acaba de pasar, y todo esto es principio de dolores. Pero ¿hay algún arrepentido realmente? De veras estamos entendiendo que no porque nosotros no creamos que hay Dios, no va a haber Dios, que por nosotros no creamos que hay un juicio, va a haber juicio. Y estamos viendo que estamos entrando al umbral de los eventos finales de la humanidad. Que no le voy a decir se va a acabar mañana, porque si va a venir a reinar el Señor 1000 años y todavía no viene, todavía falta que la iglesia sea arrebatada o llevada, separada, que por cierto van a decir que se va a hacer adopción de los ovnis, por eso es tanta publicidad ahorita, para hacer creer otra cosa. ¿Por qué? Porque el enemigo sigue trabajando 24/7. No descansa, porque sabe que tiene poco tiempo. Pero aún así, nosotros somos advertidos, somos enseñados, si queremos. No es que yo lo sepa todo, pero una cosa sí sé, que se me llamó a predicar y lo hago. Habrá gente que no quiere escuchar, ciertamente, pero la Biblia me enseña, te dijo el Señor, oigan o no oigan, escuchen o no escuchen. Ah, sigue predicando la palabra de Dios, mi palabra. ¿Por qué? Porque no quiero que nadie se pierda, ni tampoco que digan, es que yo no sabía, es que a mí nadie me dijo. Las cosas están claras en la Biblia. ¿Quieres saber más? Estudiarlas. Date la oportunidad de conocer un poco más, no nomás de hablar porque alguien dijo. Investiga, porque eso mismo me pasaba a mí también, hasta que no entré a investigar, el saber, el por qué, para qué, cómo, qué dijo la Biblia, no nomás de aquí, sino de la historia. Es trabajo, sí, sí es trabajo, pero es una bendición conocer, saber, entender. Lo espiritual es una gran bendición. No es intelectualmente, repito, es espiritualmente. Las cosas de Dios son espirituales, no espiritistas. Esto ni paranormales. Son anormales, ciertamente, porque no son como nosotros las vemos o las creemos. Para nosotros, pero para Dios, las cosas de Él son especiales. No que el enemigo, como vimos ahí en Efesios 6:12, no tenga el poder. Lo tiene, pero no es un todopoderoso. El control lo tiene el Señor. Ahí en Mateo 4:4 podemos encontrar que le dice no solo de pan vive el hombre, y 4 días, el 4:6 le dice no tentarás al Señor tu Dios, y el 4 días dice que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién le dijo? Al enemigo. Está sometido, pero todavía está activo y en sus huestes espirituales están en el aire. Son potestades, son principados, son gobernadores de tinieblas. Pero si quieres entender, necesitas tomar una decisión. Si de veras quieres que tu alma sea salva, si no, pues depende de ti, nadie más. A mí no me toca juzgar, más que comunicar y advertir. Los tiempos están más cerca que hace miles de años. Estamos más cerca del final. No les digo que faltan 10, 20, 30 años, cada falta, pero es tiempo para analizar, para que nuestras futuras generaciones tengan temor de Dios. No temor de terror, sino temor reverente. Oremos y nos despedimos. Bendito Dios Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, tu amor, tu paciencia y tu misericordia. Perdona nuestros pecados, bendice pues a los oyentes, bendice tu pueblo, tu iglesia, tus siervos, Señor, misioneros, pastores, evangelistas, obreros, todo aquel que esté involucrado en tu ministerio, sinceramente de corazón, no buscando ganancias deshonestas, sino que tu palabra sea conocida,
que realmente sea para honra y gloria tuya. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón por nuestros pecados y bendiciones para nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren alrededor del mundo. Ponemos todo en tus manos, en Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. El Señor les bendiga.